En esta ocasión voy a detallar una manera de realizar una regresión lineal utilizando el método de mínimos cuadrados. Hay que recordar que una regresión lineal implica que se tiene una serie de datos que al ser graficados se muestran como una nube de puntos que tienen un determinado patrón lineal, como en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una nube de puntos que representan los datos que son graficados en un plano con ejes verticales y horizontales, y dichos puntos los podemos aproximar a una línea recta que nos permitirá en un momento dado hacer predicciones o estimaciones de algunos datos. Por ejemplo, aquí tenemos dos datos que son conocidos. Por ejemplo, este punto y este punto son dos datos conocidos. Pero si nosotros quisiéramos saber cuando tenemos una información, vamos a suponer que el eje horizontal es la edad de alguna persona. Entonces tenemos el dato correspondiente de una persona con una edad de 20 años aproximadamente, y el dato correspondiente a una persona que tiene una edad de 22 años aproximadamente. Entonces, si quisiéramos predecir qué ocurre con una persona que está entre esas dos edades, es decir, a 21 años, nosotros no tenemos información para esa edad. Entonces, con la regresión lineal, al obtener la ecuación de una recta como esta, entonces nosotros podríamos estimar con este dato un valor posible para algún individuo que tenga una edad entre 20 y 21 años. ¿Sí? Podemos predecir datos que no son dados en nuestra base de información cuando hacemos una regresión lineal que nos permite obtener la ecuación de una recta que podría representar y ajustarse a esa nube de puntos. Dicha recta puede representarse en este caso como y, y tenemos un valor beta 0 que sería el valor en el cual la recta intersecta el eje vertical, más otro valor que representaría la pendiente de dicha recta, y multiplicado por la variable independiente, que en este caso estaría representada por x. Entonces, en este caso, si queremos nosotros evaluar algún punto, nosotros solamente vamos a obtener estimaciones que nos va a proporcionar la ecuación de esta recta. Obtener esta ecuación o obtener esta recta podría parecer algo simple. Simplemente lo que necesitamos es ubicar una recta que atraviese esa nube de puntos prácticamente en una parte media. Pero hacerlo de forma visual o de forma gráfica resulta algo complicado. No sería sencillo poder trazar una línea recta a través de todos los puntos y que pueda pasar exactamente a la mitad. Debido a la variación que tiene esos datos, pues eso sería bastante complicado. Una forma de hacer esto pues es utilizar el método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados nos va a permitir encontrar una recta que pase exactamente a la mitad de todos esos puntos, de tal manera que el error cuadrático medio que proporciona esa recta pues sea
sea el mínimo error. Es decir, si nosotros trazáramos, por ejemplo, una recta por aquí, el error cuadrático medio aumentaría. Si nosotros trazamos una recta por aquí, el error cuadrático medio también aumentaría. Entonces, la única manera es ir bajando esa recta hasta que llegue a una zona media, y una vez llegando a la mejor zona, nosotros obtendríamos un error cuadrático medio mínimo, y eso nos daría una recta que estima datos de manera precisa. El error que se obtiene por cada dato, por ejemplo, aquí el error es la distancia que hay desde este dato, que es el dato real, hasta la recta, que nos proporciona una estimación aproximada de este dato real. En sí, lo que nosotros estimaríamos estaría sobre la recta, y eso estaría un poco alejado de la realidad o del dato real, el cual es este que tenemos aquí. Entonces, esta distancia viene siendo el error que existe entre el valor real y nuestra estimación. Si nosotros restamos, aquí tenemos este dato xy y aquí tenemos esta estimación xy, entonces el error estaría definido como la resta entre el dato obtenido con la estimación. Más bien aquí le podríamos llamar y, ya que estamos hablando de una estimación. Entonces, digamos que estas son las coordenadas xy, y. Entonces este punto, que es el valor real, está ubicado con las coordenadas xy. Recordemos que las x es la variable independiente, y y pues es el dato como tal, ¿no? En este caso, con la recta, tomando los mismos valores de estimación, que sería xy, ese valor de entrada pues estaría determinado con esta coordenada xy, y esta sería una estimación, ¿sí? Esta recta es una estimación y lo representamos como y estimada. Entonces el error estaría determinado, si estamos hablando de esta distancia, es a lo largo del eje Y, entonces estaríamos calculando el error como el valor real en ese parámetro xy, parámetros o atributos, le vamos a llamar variable independiente, menos el valor obtenido por nuestra estimación, es decir, y estimado. Entonces ese error es el que hay que reducir al mínimo. Entonces, si la recta estuviera ubicada más abajo, pues obviamente el error sería mayor, ¿sí? En este caso el error sería mayor, pero por ejemplo estaría más cerca de este punto. En este caso el error de estimación para este punto pues es prácticamente cero, porque la recta pasa exactamente sobre ese punto. El error de aquí a aquí es pequeño, de aquí a aquí es pequeño, pero se incrementa el error de este valor, por ejemplo,
hasta la recta. Entonces aquí el error es mucho más grande, aquí el error es pequeño. Aquí, por ejemplo, este error, el error que tendríamos aquí es grande también, a comparación de que si tuviéramos la recta roja, el error pues sería solamente esta parte, ¿sí? Entonces, si nosotros alejamos la recta de esa parte central, el error aumenta. Y si nosotros nos acercamos a la parte central, que es la idea teórica en donde debería de ubicarse nuestra recta para la estimación, entonces estamos disminuyendo el error. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que esos datos puedan aproximarse con una línea recta y que esa línea recta, además de que pueda aproximar estos datos reales, me pueda predecir datos que no existen dentro de nuestra base de información. Es decir, a este punto, por ejemplo, sería otro dato que podríamos estimar, pero nosotros obtendríamos este valor. Entonces, con una regresión lineal, lo que hacemos es eso: tomar una nube de puntos y aproximarla hacia una recta, la cual se aleja de los valores reales en un valor mínimo que está dado por la medida del error que se da entre el valor real y el valor estimado. Recordemos que la recta que se obtiene por la regresión lineal es la que nos permite estimar esos datos. Entonces, número uno, lo que necesitamos es encontrar la ecuación de esta recta para poder estimar nuestros datos. Y una recta, como saben, pues tenemos un parámetro beta 0, que es el valor en donde se intersectaría esa recta, ¿sí? Entonces hay que buscar ese parámetro que minimiza el error. Pero no solamente eso, sino que también deberíamos de buscar beta 1, que es la pendiente de la recta que se ajusta a esa nube de puntos. Es decir, si nosotros tuviéramos la libertad, por ejemplo, tuviéramos una línea recta, entonces esa línea recta básicamente tendríamos la libertad de cambiar su pendiente o bien también de ajustar lo que sería la intersección con el eje vertical, ¿sí? Entonces buscaríamos esa intersección, ubicarlo en la mejor posición. Digamos, el método de mínimos cuadrados está buscando precisamente el punto donde se intersecta con el eje vertical. Encuentra ese punto, que sería aquí, y aparte tiene que encontrar la pendiente. Ese punto de intersección es beta 0 y la pendiente, aquí tendría que buscar esa pendiente que sería beta 1. Entonces busca los mejores parámetros de tal manera que esa gráfica pueda atravesar esos puntos justo por la mitad. Entonces hacerlo manualmente pues es algo complicado, y por eso es que recurrimos a métodos matemáticos como el método de mínimos cuadrados que vamos a explicar a continuación. Muy bien, entonces como ya tenemos cuál es la ecuación que nos va a estimar nuestros valores, lo voy a repetir aquí nuevamente. Dichos valores estarán calculados a partir de esta expresión, que sería la ecuación de la recta, que es y igual a beta 0 más beta 1 por el elemento de independiente, en este caso la variable x. Recuerden que el valor de xy no es un valor estimado,
En realidad es un valor que se obtiene de una base de datos que se considera como la variable independiente. Entonces, si esta es la expresión para encontrar las estimaciones o para estimar nuestros datos, y yo sé que el error que se va a producir, pues lo voy a estimar a partir del valor real menos el valor estimado, entonces yo tengo que esa ecuación del error. Entonces, ese error es un error por cada elemento. Entonces, no es el error total, sino es el error que se presenta en cada estimación de dato. Entonces, vamos a llamarle epsilon i. Y es el error que se tiene por cada uno de los elementos. El epsilon i es el error que se tiene por cada uno de los elementos, que se calcula con el valor real del elemento menos la estimación que se obtiene con nuestra regresión lineal. El método de mínimos cuadrados implica que nosotros tenemos que acumular todos esos errores. Es decir, tenemos que sumar todos esos errores, el error que se obtiene por cada dato estimado. Y para poder tener una buena aproximación, necesitamos elevar al cuadrado ese error. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado la estimación de cada uno de los errores por cada dato, cada uno de esos errores elevado al cuadrado los vamos a sumar todos. Entonces, es una sumatoria que iría desde el elemento 1 hasta, hasta el elemento n, dependiendo de cuántos sean los datos que tenemos, ¿no? Si son 1000 datos, pues tendría que calcular el error por cada uno de esos 1000 datos. Entonces, por eso es el cálculo de elevar al cuadrado cada uno de esos errores, porque el método de mínimos cuadrados implica que tenemos que calcular el error cuadrático medio, y ese error cuadrático medio, que está definido por esta expresión, es el que vamos a minimizar. Entonces podríamos nosotros sumar a todos los errores, elevarlos al cuadrado. Para que posteriormente nosotros podamos aplicar la minimización. Entonces el método de mínimos cuadrados consiste en esos dos pasos. Primero estimar el error, luego determinar cuál es el error cuadrático medio, y finalmente viene la minimización. La minimización del error cuadrático medio. En realidad aquí podría hacer falta dividir entre n. Recuerden que para calcular un promedio siempre es la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de los elementos. Entonces un error cuadrático medio pues sería la suma de los errores cuadráticos dividido entre la cantidad de elementos, que sería n. En este caso, por simplicidad, lo colocamos nada más así, el error cuadrático medio. Al final no va a ser de importancia que esté dividido entre n, y para no complicar el análisis, pues lo dejamos representado así. Al final de cuentas también es válido. Entonces el error cuadrático medio lo representaríamos de esta forma, y el tercer paso pues es la minimización del error. Para minimizar
Recordemos que una forma de encontrar los mínimos o los máximos de una función, pues lo que hay que hacer es encontrar sus derivadas e igualarlos a cero. Aquellos valores donde la derivada de una función son iguales a ceros, pues son los mínimos en caso de que la función tenga mínimos, o bien son los máximos si es el caso de dicha ecuación. En nuestro caso lo que vamos a encontrar son valores mínimos al momento de realizar las derivadas con respecto de los parámetros que vamos a estar variando. ¿Quiénes son los parámetros que van a variar? Pues van a variar beta 0 y beta 1. ¿Por qué? Porque de estos valores va a depender que encontremos la recta adecuada que minimiza el error. Entonces, nosotros vamos a derivar precisamente el error cuadrático medio con respecto de estos dos parámetros, ¿no? Que se convertirían en la variable de nuestra ecuación, en las variables de nuestra ecuación. Por tanto, esa derivada es una derivada que va a depender de la derivada con respecto de cada una de estas variables. Entonces, en sí viene definido esta minimización como un proceso de derivación parcial con respecto de cada uno de estos parámetros. Entonces, si llamamos al error cuadrático medio, le denominamos S para simplificar. Quiere decir que para hacer la minimización del error cuadrático medio, si el error cuadrático medio está expresado por S, entonces quiere decir que vamos a minimizar o vamos a encontrar los mínimos derivando parcialmente a nuestro error cuadrático medio con respecto de beta 0, y esa derivada la vamos a igualar a 0 para poder encontrar los valores de beta 0 que hacen que la función sea mínima. Pero también se tiene que hacer, para que sea la derivada completa, también tenemos que derivar parcialmente a nuestro error cuadrático medio con respecto de beta 1, igualarlo a 0 para encontrar el valor de beta 1 que minimiza nuestra función. Con estos tres pasos en mente, que consisten en la obtención del error, la determinación o el cálculo del error cuadrático medio, y finalmente aplicar la minimización encontrando la derivada de nuestra función del error con respecto de los parámetros variables que serían beta 0 y beta 1, para posteriormente igualar a 0 y que nos permita encontrar dichos parámetros, pues ya procedemos a realizar las operaciones pertinentes. Así pues, la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto de beta 0 pues va a ser igual a la derivada parcial, en este caso de nuestra función, que es la función S. ¿Quién es la función S? Recuerden que habíamos definido que nuestra función S es esta sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, esta sumatoria de nuestros errores al cuadrado por cada elemento, desde el elemento 1 hasta el elemento n, implica que tendríamos que hacer la derivada parcial con respecto de beta 0
de la sumatoria desde el elemento i igual a 1 hasta n de el error que tenemos por cada elemento. Entonces, como habíamos definido ese error por cada elemento, si nos vamos a la diapositiva anterior, sabemos que es y menos y estimada, es decir, el valor y real menos el valor y estimado. Entonces tenemos el valor y real menos el valor y estimado, y ese error elevarlo al cuadrado. Pero también ya sabemos cómo definir o cómo vamos a estimar este valor. Entonces, vamos a ver si... no creo que quepa. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, nuevamente tenemos que es la derivada parcial con respecto de beta 0 de la sumatoria desde i igual a 1, desde el elemento 1, el dato 1, hasta el dato n, del valor real menos la estimación, pero esa estimación, pues recordemos que va a depender de beta 0 menos beta 1 por la variable independiente que tengamos para ese dato. Entonces, bueno, aquí cerramos, que pues como vemos corresponde a la función de estimación beta 0 más beta 1 por xy, pero con signo negativo, menos beta 0 menos beta 1 por xy, ¿sí? El negativo es debido a la fórmula para calcular el error. Ya que tenemos la expresión, pues podemos hacer la derivada parcial de dicha expresión con respecto de beta 0. Entonces, la derivada parcial que se obtiene, pues es igual la derivada parcial de y menos la derivada parcial de beta 0 menos la derivada parcial de beta 1 por xy multiplicado por toda la función. Entonces, el exponente quedaría en esta posición. Puede quedar aquí. 2 veces la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 por xy por la derivada parcial de esta función, que es este es 0 y de estos dos es 0. Entonces la derivada parcial con respecto de beta 0 es menos 1. Entonces esta sería nuestra primera derivada parcial. Entonces vamos a colocarlo. Esta sería la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto de beta 0. La derivada parcial con respecto de beta 1 pues va a ser algo similar a lo que hicimos. Ya no es necesario repetir todo este cálculo. Ya sabemos que pues es la derivada parcial de la función del error cuadrático medio con respecto de beta 1. La función del error cuadrático medio está expresada por epsilon i al cuadrado, y epsilon i al cuadrado pues corresponde a la diferencia que hay entre el valor y, que es el valor real, menos el valor estimado, y eso elevado al cuadrado. Sustituyendo la expresión para estimar nuestros valores, tendríamos entonces esta expresión que sería y menos la expresión que es beta 0 más beta 1 por xy, negativo por el signo menos que tenemos aquí, elevado al cuadrado. Y ahora correspondería derivar parcialmente, pero con respecto de beta 1, lo cual es el mismo procedimiento. Este 2, que es el exponente, está ahora multiplicando. Si recuerdan las fórmulas para derivar una función elevada
a un exponente es similar. Entonces esto pues queda también indicado. Tenemos la función y menos beta 0 menos beta 1 por xy por la derivada parcial de la función que tenemos aquí. Entonces es derivada parcial con respecto de beta 1 de y es 0. Esto es 0. Y aquí sería menos beta, bueno, con respecto de beta 1 sería menos xy. Finalmente, lo que hacemos es igualar a 0, ya que el tercer paso, según lo que platicamos anteriormente, es derivar las funciones con respecto de los parámetros e igualarlas a 0. Entonces igualamos a 0. Y con esto ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales podemos resolver por cualquier método. Para poder dejar un poco más manejable estas expresiones, necesitamos desarrollar algunos términos. Entonces vamos a trabajar con esta expresión primero, con la derivada con respecto de beta 0, y vamos a desarrollarla. Entonces vamos a insertar una nueva diapositiva y vamos a trabajar con esta primera expresión, que es la derivada con respecto de beta 0. Entonces probablemente si copiamos solamente, entonces tenemos la expresión y procederemos a multiplicar. Sería 2 veces la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, y multiplicando menos 1 por todo esto, pues tendríamos menos y menos, se vuelve más beta 0 más beta 1 por xy. Todo esto es igual a 0. Si separamos todos estos términos, tendríamos lo siguiente, sería la sumatoria de estos elementos más la sumatoria de beta 0 más la sumatoria de este término. Este 2 que está multiplicando se puede pasar del otro lado de la ecuación y estaría dividiendo, lo cual pues haría que se eliminara. Entonces este 2 se puede eliminar y nos quedarían estos términos de la siguiente manera. Entonces esta es una sumatoria de todos los valores de y, todos los valores de y, incluso podríamos factorizar también el signo de menos 1. Entonces en vez de multiplicar todo este término y por negativo y tener este 2 aquí, lo que podemos hacer entonces es factorizarlo de una forma diferente. Vamos a borrarlo mejor para que lo puedan ver más claramente. Entonces en realidad este 2 y este menos 1 lo podemos pasar dividiendo el 0. Se pueden eliminar porque se hace 0 la ecuación. Entonces solamente quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el elemento y menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de beta 0 menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta 1 por xy.
Esto es igual a 0. Recuerden que este menos 1 y este 2 se eliminan al pasar dividiendo a 0 entre menos 2. Esto quedaría tal cual, sin cambio. Es una sumatoria desde i igual a 1. De hecho, podemos simplificar. Ya sabemos que es i igual a 1, sería la sumatoria de y. Estoy quitando notación para no hacerlo repetitivo, pero ya sabemos que es la sumatoria de todos los elementos. En este caso, una sumatoria de beta 0 una y otra vez, lo único que hace esto es multiplicar por n a beta 0. Y finalmente, en este caso, sería beta 1, lo mismo, multiplicando la sumatoria desde i igual a 1. Bueno, recordemos que para simplificar quitamos la notación y es la sumatoria de todos los elementos de x. Y ya finalmente, si lo acomodamos de tal manera que quede como una ecuación de dos variables, vemos que este es un valor constante, un valor conocido, y estos son los términos que contienen las variables. Entonces estos términos están restando, los podríamos nosotros pasar sumando del lado derecho, quedaría del lado izquierdo este término, o bien pudiéramos hacer la traslación de los términos y quedaría como n por beta 0 positivo más beta 1 por la sumatoria de xy igual a la sumatoria de y. O aquí podría ser beta 0 por n solamente para que queden del lado izquierdo las variables. Pero ya es algo adicional. Entonces aquí tendríamos ya nuestra primera ecuación de un sistema de ecuaciones que van a ser de dos variables, de dos ecuaciones y dos variables. Entonces, para obtener la ecuación número 2, pues vamos a utilizar la segunda expresión que obtuvimos al derivar parcialmente con respecto de beta 1, la cual es esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a ver, vamos a copiarla para trabajar sobre ella. Vamos a trabajar en una nueva hoja. Y bueno, esta sería la expresión, la segunda expresión. Aquí podemos igual factorizar el signo, eliminarlo y nada más quedarnos con xy. Entonces, el resultado que se quedaría sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Ya no lo voy a anotar para simplificar la notación. Sumatoria de y por xy. Aquí sí multiplicamos. Xy no lo eliminamos debido a que pues, es una variable. Y por xy menos beta 0 por xy al cuadrado. Bueno, aquí es beta 0 por xy menos beta 1, xy sería xy por xy, sería xy al cuadrado. Esto es igual a 0. Y bueno, aquí cerramos el paréntesis. Entonces, separando los términos con su respectiva sumatoria, sería la sumatoria de y por xy menos beta 0 por la sumatoria de xy menos beta 1 por la sumatoria de xy al cuadrado. Sabemos que esto es un término
constante al final. Este es el término variable. Entonces podemos hacer el mismo procedimiento. Tendríamos beta 0 por la sumatoria de xy menos más beta 1 por la sumatoria de xy al cuadrado. Y este término quedaría sin cambio como la sumatoria de y por xy. Entonces esta sería nuestra ecuación número 2. Entonces hasta aquí es que terminamos con el método de mínimos cuadrados para hacer una regresión lineal de nuestros datos. En sí es una regresión lineal simple, ya que es una ecuación que nos representa una serie de datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos una regresión lineal, pero como estamos hablando de una sola recta o una sola serie de datos, pues le llamamos regresión lineal simple. El método de mínimos cuadrados nos permite llegar a estas expresiones. Entonces, voy a juntar esas dos ecuaciones para hacer un análisis. Tendríamos esta ecuación 1, sería esta. Vamos a agregarla aparte. Sería esta nuestra ecuación 1. Y tendremos nuestra ecuación 2. Bien, entonces esto es la regresión lineal simple que nosotros acabamos de obtener simplemente aplicando el método de mínimos cuadrados. Vamos a colocarle su etiqueta. Esta sería regresión lineal simple. Es decir, que solamente nos permite obtener una recta que ajusta los datos de alguna base de información. Es decir, nosotros si tenemos una tablita, por ejemplo, tenemos una tabla de información donde nos dan una cantidad de datos, donde tenemos la variable independiente o los atributos y tenemos la variable dependiente. Entonces lo que tendríamos que hacer pues es pues aquí tenemos el dato 1, el dato 2, x3, x4 y así sucesivamente hasta xn. Y aquí tenemos y1, y2, y3, y4 y así sucesivamente hasta yn. Entonces lo único que tendríamos que hacer pues es realizar estas operaciones. Aquí si tenemos 1, 2, 3, 4 hasta n. Si tenemos 1000 datos, pues aquí va a ser 1000 por beta 0 más beta 1 por la sumatoria de todos los valores de x, es decir, sumaríamos todos estos datos. ¿Sí? Aquí los sumaríamos. Aquí nos pide, y bueno, el resultado de esto se multiplicaría por beta 1. Luego aquí tendríamos como resultado de la ecuación es la sumatoria de todos los valores de y, es decir, sumaríamos todos estos valores y ese sería el dato que estaría de este lado de la ecuación. Y en la segunda ecuación, la ecuación número 2, lo mismo, sumamos todos los valores, que es el mismo valor que acabamos de obtener, por beta 0 más beta 1. Aquí lo que hacemos pues sería podríamos agregar una columna que sea xy cuadrada, que es multiplicar x1 por x1, x2 por x2
y así sucesivamente, hasta llegar a xn por yn, por xn. Y luego se suma todo eso, y ese es el valor que va a ir en esta posición. Y aquí al final, otra vez, aquí sería otra columna, agregaríamos otra columna, donde multiplicaríamos y por xy, es decir, x1 por y1, x2 por y2 y así sucesivamente hasta xn por yn. ¿Sí? Entonces sería nada más cuestión de tomar nuestra tabla, encontrar estos datos, sumarlos y sustituirlos aquí para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya eso ya lo pueden resolver por cualquier método conocido, ya sea por suma y resta, eliminación Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, etc. Hay infinidad de métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Si quisiéramos hacer una regresión lineal múltiple, ese caso sería cuando tenemos una función de estimación, pero que depende de más parámetros, es decir, tendríamos beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x, en este caso sería y1 y x y2, es decir, tenemos dos columnas de x, 3, 4, 5. Entonces, así sucesivamente hasta tener varios atributos y varios parámetros. Entonces, aquí ya estamos hablando de una regresión lineal múltiple. ¿Sí? Pero es el mismo criterio, se resuelve también aplicando el método de mínimos cuadrados, solamente que en este caso, pues dependiendo del número de parámetros, pues van a ser el número de ecuaciones. Si son 3 parámetros, son 3 ecuaciones. Es decir, serían estos dos, y el otro sería la derivada parcial con respecto de beta 2, la derivada parcial con respecto de beta 3, y así sucesivamente. Y nada más es cuestión igual de generar las ecuaciones. Aquí tenemos pues dos ecuaciones. Si tenemos un sistema de 3 elementos, pues serían 3 ecuaciones, y así sucesivamente. ¿Sí? Es basarnos en el mismo principio. Solo que en vez de 2 para la regresión lineal simple, pues serían más de 2 para la regresión lineal múltiple.